Ya, buenas tardes chiquillos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Vamos a continuar nuestra lectura para seguir adentrándonos un poco en el mundo del ensayo y sobre todo en este ensayo que, como les decía anteriormente, intenta relacionar la experiencia de lectura de un chico, la lectura de la mitología griega, en específicamente del dios Hermes, con algunas cuestiones relativas al aprendizaje. Vamos entonces a poner escape acá. Vamos a revisar si es que cargó esto. Ya. Vamos a cerrar aquí. ¿Dónde está mi mouse? Aquí cerrar. Ya. Vamos a ponerlo aquí al ladito. ¿Dónde está el documento sin título? Ya. Acá no. Muy bien, seguimos leyendo entonces. 3 frenos considerables para aprender. Recuerden que estamos realizando un análisis que ustedes después van a realizar. ¿Ya? Este análisis, ¿en qué consiste? Consiste en identificar los elementos del ensayo, en este caso las secciones del ensayo que la estamos concatenando acá, y los elementos de análisis que son la tesis, las premisas y los argumentos. Dice, más allá de sus carencias de conocimientos de base, debe tratar de progresar con 3 insuficiencias notorias que constituyen frenos considerables para el aprendizaje. ¿Ya? Aquí ya nos adentramos un poco más en los argumentos. Número 1. Frenos del aprendizaje. Frenos del aprendizaje. Veamos qué nos dice entonces el ensayista. Acá. Primera insuficiencia, no saber escuchar, es decir, no sabe ponerse en una actitud de escucha constructiva que le permita injertar nuevas representaciones en las que ya tiene. ¿Ya? Escuchar utiliza una palabra que es injertar. Nuevas representaciones. Y vamos a volver a eso nuevamente. Vamos a ir marcando acá, primera insuficiencia. Etapa indispensable para llegar a una lectura eficaz y al significado de la operación. ¿Ya? Nuevas representaciones para alcanzar una lectura eficaz. Ya, ahí vamos entonces. Bien, segunda insuficiencia, veamos. No sabe expresarse, es decir, no dispone de una palabra sostenida por la reflexión que le permita llegar al lenguaje argumentativo, que también es insoslayable para poder organizar y estructurar su pensamiento. ¿Ya? Entonces veamos acá, hagamos una síntesis. No sabe expresarse ni llegar a una reflexión. Bien. Ahí tenemos entonces la segunda parte de otro argumento. Tercera insuficiencia. No logra dejar de lado sus preocupaciones infantiles y personales. Su deseo de aprender sigue a merced de las causas más arcaicas de la curiosidad. ¿Ya? No logra aprender y su deseo de aprender sigue a merced de causas arcaicas. ¿Qué querrá decir arcaica? Quiere decir algo muy antiguo. Dice, no logra dejar de lado sus preocupaciones infantiles y personales. Su deseo de aprender sigue a merced de las causas más arcaicas de la curiosidad. El sadismo, el voyerismo y la megalomanía.
están siempre presentes, impidiéndole interesarse por las reglas y leyes que organizan el conocimiento. ¿Ya? Vamos a poner acá entonces el sadismo, el voyeurismo y la megalomania. Impiden interesarse por las leyes y reglas del conocimiento. Muy bien, sigamos acá. Supongo que ustedes ya saben qué es lo que es el voyerismo, ya saben qué es lo que es la megalomanía. Si no preguntan, después no van a saber. Sigamos acá. Vamos entonces a marcar aquí. Competencias psíquicas insuficientes para afrontar las limitaciones del aprendizaje. Veamos aquí. Vamos a poner acá, ya vamos a revisar el chat. Ya vamos a revisar el chat. Acá tenemos la sección número 4. 4, 1, 2. Veamos qué nos dice el chat. Ya. Tiene que aprender, pues, pregunte, no solamente buscar las cosas. Ya, lo que está diciendo acá el ensayista es que este chico tiene una cierta capacidad de aprender, ¿ya? Pero sus deseos de aprender son infantiles, ¿ya? Son infantiles y arcaicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son como de pulsiones más bien primitivas. Por ejemplo, el sadismo, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver también con la sangre, tiene que ver con todas esas cosas. El voyerismo, que tiene que ver con la exposición, por ejemplo, del cuerpo, de la sexualidad, y la megalomanía, que tiene que ver con la violencia. Esas son pulsiones muy antiguas y que, si ustedes se dan cuenta, son cosas que muchas veces se eligen. Se elige aprender más de eso que de un análisis o de las reglas de conocimiento. En palabras sencillas, ustedes prefieren ver una película violenta a estar en clase, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en clase se ven las reglas y las leyes del conocimiento, que son un aprendizaje mucho más lento, mucho más complejo. En cambio, lo otro es mucho más fortuito, es mucho más expedito para poder aprender. Fíjense ustedes cómo, no sé, espero que se vayan relacionando con Kevin, que Kevin es bastante parecido a lo que son los niños en realidad. Sigamos acá. ¿Cuál es la razón que explica que este niño, que a mi parecer ha sido siempre inteligente, haya llegado a este punto? La razón es simple. No la compliquemos buscando apoyo en la neurología o en la genética. Durante sus primeras experiencias educativas, Kevin no logró construir competencias psíquicas necesarias para enfrentar las limitaciones del aprendizaje. ¿Ya? Esto parece como se refiere a la tesis, se parece a la tesis, que Kevin no ha logrado entonces construir competencias psíquicas para el aprendizaje. ¿Ya? Después las vamos a ir arreglando y depurando mucho más. Mucho más. Sigamos. Hay al menos 4 ámbitos en los que resultan insuficientes. En primer lugar, Kevin no es capaz ni de reconocer ni admitir sus carencias en relación al conocimiento. Vamos a marcar esto. Admite sus carencias en relación al conocimiento. Vive en una ilusión de completud que los desvía del esfuerzo. Rápidamente considera inútil o poco interesante todo aquello a lo que no puede acceder. ¿Ya? Vamos entonces acá. Vamos a ponerlo como premisa. Dice, no es capaz de admitir sus carencias. ¿Ya? Rápidamente considera inútil aquello que no puede aprender. Ya. Ojo ahí, ojo ahí.
En segundo lugar, no sabe esperar. Su necesidad de inmediatez y de todo lo que llega en el momento lo llevan a desvalorizar aquello que construye con el tiempo. ¿Ya? No sabe esperar. Vamos a ponerlo acá como premisa, porque es algo que todos en realidad estamos compartiendo como interlocutores acá. Si vemos, por ejemplo, analizamos la experiencia de un chiquillo, sabemos que esta experiencia de lo rápido, de la inmediatez, también está presente en sus análisis. Ya, no sabe esperar. La inmediatez. Tercer lugar, no está acostumbrado a respetar reglas. Cada vez que se encuentra frente a un marco riguroso y preciso, busca la manera de sustraerse de él. No sabe respetar reglas. Punto. No sabe respetar reglas. En cuarto lugar, no puede enfrentar un momento corto de soledad. Para sentir que existe, necesita estar permanentemente en contacto con otros. No sabe llevar su soledad. Es como si de golpe el tener que enfrentar las exigencias que forman parte integrante del aprendizaje activará en él sentimientos parásitos desestabilizadores, frustraciones excesivas, emociones fuertes, regresión a los miedos infantiles, capaces de infiltrarse en su funcionamiento intelectual, llevándolo a desatar este momento. ¿Ya? Eso lo vamos a poner como argumento porque recurre a el saber psicológico para poder hacer este diagnóstico. ¿Ya? No sabe enfrentarse al aprendizaje. ¿Ya? Se desestabiliza. Vamos a poner esto que me pareció muy interesante. Recuerden que al hacer un análisis son ustedes los que hacen el análisis. ¿Ya? Los elementos que más le llaman la atención son claves para hacer la síntesis. Vamos a ver qué nos dice el chat. Enseguida lo veo. Muy bien. Uy, se me fueron todas las ventanas. Vamos a poner esta acá y la otra acá. ¿Qué nos dice el chat? Ya. El correo, yo les voy a estar mandando material ahí. ¿Ya? Por ahora yo lo he estado recolectando, pero después a la tarde u otro día yo les voy a mandar el material porque tengo que asignarles algunos ensayos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta clase? Lo que estoy haciendo es enseñarles cómo lo tienen que hacer ustedes, eligiendo, por ejemplo, elementos y analizándolos en base a encontrar la tesis, a encontrar las premisas y el argumento, y los argumentos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta clase. ¿Ya? Así que lo del correo, tranquilo que después les va a llegar. Lo que quiero hacer con el correo, Dylan, es hacer un Google Classroom. No sé si ustedes han trabajado en eso. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ojalá que esté cambiando la ventanita. Acá yo tengo varios Google Classroom que son clases que yo tengo. ¿Ya? Por ejemplo, entremos a la clase de filosofía, que son con los niños de cuarto medio. Y aquí, veamos las personas. Por ejemplo, aquí están todos los alumnos. ¿Mm? Todos los alumnos. ¿Ven? Los que por supuesto están aceptando la solicitud, porque hay otros que ni siquiera lo aceptan y por tanto van a tener una mala nota. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este Google Classroom? Estoy mandando trabajos acumulativos, que son muy, muy sencillos, miren. No sé, Dylan, si está mirando la pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, acá control acumulativo Sí, de estoy viendo. ética, ¿sí? Mira, fíjate acá que los chiquillos tienen que pinchar las opciones, igual que cuando hicieron las pruebas, pero esto es un momento antes de las pruebas, ¿ya? Para ir trabajando y ir aprendiendo antes las cosas. Fíjense, ¿ven? Ahí tenemos entonces qué es la ética, las cosas que le estoy pasando a ellos para que ellos vayan eh, solidificando un poquito más el aprendizaje que están teniendo conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este Google Classroom? Les llega el correo,
¿ya? Les llega el correo con la tarea y hay una fecha para entregarla. Es muy sencillo, muy sencillo. Lo que tienen que hacer ustedes es estar pendientes de su correo nomás. Pero llega en realidad. Ya, eso lo quiero hacer con ustedes, lo tengo acá, miren, fíjense aquí. Veamos acá, clases, lectura y escritura. Acá lo hice, pero todavía no tengo ningún alumno asignado. ¿Ves? Entonces los voy a empezar a asignar para que ustedes entren a las clases y hagan también los trabajos acumulativos que son muy sencillos. Es revisión de los conceptos que nosotros ya hemos visto, ya para ir adelantando las actividades que van a hacer para las pruebas. Eso es lo que me interesa. Y también acá les voy a subir, por ejemplo, las revisiones de los trabajos anteriores y este ensayo, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Y Dylan, te voy a contar por qué, cuál es la razón. La razón es porque en muchas universidades están haciendo esta modalidad. ¿Ya? Están trabajando a través de plataformas, están trabajando también de forma mixta entre lo presencial y, ¿cómo se llama? Y lo virtual. Vamos a ver qué nos dice Natalia. Natalia nos dice, profe, entonces esas notas se acumulan con la nota de la prueba. No, la nota de la prueba es una. Nosotros vamos a tener varias notas. ¿Ya? La nota de la prueba es una. La nota de la entrevista especializada es otra. Y vamos a tener algunas acumulativas que la vamos a hacer a través de Google Classroom. ¿Ya? Esa es la idea que yo tengo. Pero, profe, son puros trabajos con alternativa, ¿o no? Las acumulativas sí. Pero Ah, ya. el trabajo de análisis del ensayo, ese va a ser como lo estoy haciendo yo ahora. Si ustedes se fijan, yo estoy Mm. acá leyendo el ensayo y acá tengo una pauta de análisis. ¿Mm? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Chiquillos, si no les queda claro, los vamos a volver a hacer. ¿Ya? Pero ustedes tienen que poner atención acá, no sean como Kevin, no se distraigan. ¿Ya? No se distraigan. Y, ¿cómo se llama? Dice, entonces no tendremos que crear uno. Natalia, no sé si lo vamos a poder lograr, ¿ya? Porque para crear un ensayo, yo necesito estar encima de ustedes. Lo que yo quiero primero es que ustedes sepan analizarlo. Antes de escribir, lo primero que tenemos es saber aprender a leer. Por eso estoy haciendo esta actividad, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, si nosotros ponemos un esquema, ¿ya? De un análisis, de un ensayo, nosotros ya vamos a poder dominar el ensayo. ¿Ya? Dominarlo también como género, ¿ya? No se ponga tan feliz porque tampoco es muy sencillo, tampoco es sencillo, ¿ya? Hay que saber elegir qué es lo que es la premisa, cuál es la tesis y después volver a leerlo y transformarlo, ¿ya? No se preocupe, Natalia, cuando usted sepa, por ejemplo, esquematizar un ensayo, ahí va a saber cómo hacerlo, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer para poder aprender a escribir. Primero tenemos que aprender a leer, ¿ya? No es tan difícil, no es tan difícil. Pues sigamos leyendo. Básicamente ustedes tienen que elegir qué es lo que es una premisa y un argumento, pero fíjense en los criterios. Por ejemplo, acá dice, hay al menos 4 ámbitos que resultan insuficientes, ¿verdad? No sabe admitir sus carencias en relación al conocimiento. Y esta parte, fíjate que dice, ta, 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 es como si de golpe el tener que enfrentar exigencias que forman parte integrante del aprendizaje gatillaran en él sentimientos parásitos desestabilizadores, frustraciones excesivas, ¿no? Emociones fuertes, regresión a los miedos infantiles. ¿Por qué elegí esta parte como argumento? Simplemente porque se refiere a un saber que es el saber psicopedagógico, ¿ya? Y por eso lo elegí acá. No es algo que todas las personas comparten, como las premisas, sino que es algo ya específico, ¿ya? Eso es todo. Ahí se va entendiendo mejor. Ahí se va entendiendo. ¿Ya? Recuerden entonces que la diferencia entre las premisas y los argumentos es que las premisas nosotros las podemos compartir. ¿Ya? La podemos compartir como lector o como hablante, por ejemplo, o compartimos un contexto. Pero los argumentos se refieren netamente a un saber especializado. ¿Mm? Y la tesis la tenemos que ir construyendo a la medida que vamos leyendo. ¿Ya? Sigamos leyendo acá. Dice, un retorno al equilibrio en el abandono del pensamiento. ¿Ya? Esta también es una sección de nuestro ensayo. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Igual yo voy a cambiar esto y lo voy a poner más específico. Dice,
Pero el proceso no se detiene allí. Después de la etapa de desestabilización, llega la del retorno al equilibrio, que tendrá lugar sacrificando el pensamiento. Esto sucede de la siguiente manera. Kevin entendió hace mucho tiempo que para escapar al desajuste que se producía en él, tenía que evitar el tiempo reflexivo del aprendizaje, gatillador principal de la desestabilización. ¿Ya? Entonces vamos a marcar acá el tiempo reflexivo gatilla la desestabilización. El tiempo reflexivo. El tiempo reflexivo. Vamos a poner aquí. ¿Ya? Con este objetivo entonces fue elaborando estrategias que le permitían producir un cortocircuito en el tiempo de la duda, pero que lo convertían en un verdadero fóbico del tiempo suspendido. ¿Ya? Acá vamos a poner aquí como premisa fobia al tiempo suspendido. Poner al tiempo reflexión. No sé si en este punto ustedes se van identificando con Kevin, no lo sé, no sé. Y no es problema que sí o que no, ¿ya? Porque todos de alguna forma nos cuesta mucho aprender, pero vamos a ver cómo lo resuelve el psicopedagogo y Kevin. Ciertamente estas estrategias lo protegían contra todas las emociones y los sentimientos parásitos, pero lo conducían también directamente al fracaso escolar. ¿De qué se trata? En Kevin encontramos tres grandes mecanismos de defensa, a menudo utilizados por los que están impedidos de pensar. ¿Ya? Vamos a poner acá mecanismos de defensa de quienes están impedidos de pensar. ¿Ya? Dice, en primer lugar, provocarse ideas de autodesvalorización o de persecución. Cada vez que se necesita que Kevin tenga un tiempo de reflexión, comienza a decir que es demasiado difícil o que es un ejercicio podrido. ¿Ya? No sé si Natalia se identifica con eso, porque lo acaba de hacer. Lo acaba de hacer. ¿Ya? Autodesvalorización. ¿Ya? Veamos qué nos dice el chat. ¿Ve? Si usted se desvaloriza, no aprende. No aprende. 2. Privilegiar un funcionamiento intelectual en la asociación inmediata. Para zafarse del tiempo suspendido, Kevin va a encontrar un arma secreta. Irá rápido. Partirá con la sonoridad de una palabra o con la imagen que le haya enviado su mente. Hojeará un texto o enunciado robándose algunas palabras que llamen su atención. El hecho de que este desplazamiento semántico lo sitúe del lado del significado o de la pregunta no tendrá mayor importancia. Tampoco la tendrá que solo esté entendiendo una parte del enunciado. Este modo de funcionamiento ha contribuido a desarrollar en él una gran viveza intelectual, un verdadero sentido de la réplica, pero también una cierta capacidad para entrar en un momento de búsqueda y construcción. ¿Ya? Entonces, autodevalorización, vamos a poner acá, pensar rápido y sin reflexión. Número 3. En tercer lugar, utilizar trastornos del comportamiento. Kevin se agita y entra en oposición, ya no solo cuando reflexiona, sino cuando se ve enfrentado a la autoridad y el rigor, a menudo incluso este momento en el que entra a la sala de clases. ¿Ya? No sigue las reglas. No sigue las reglas. Le teme, se enfrenta a la autoridad. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo, Natalia? Estoy haciendo simplemente síntesis de los párrafos, si tú te das cuenta. Esto ha hecho más compleja la decodificación de sus dificultades y ha hecho a que ciertos especialistas detecten en él una hiperactividad con déficit atencional. Una mirada casi lúcida sobre el funcionamiento. Para convencernos de la legitimidad de mi punto de vista, los invito a escuchar lo que dice Kevin cuando lo ayudo a decodificar el origen de sus dificultades de aprendizaje. Comillas, cuando no logro encontrar inmediatamente la respuesta a una pregunta y tengo que empeñarme en buscar, allí todo empieza a andar mal.
En todo caso, el punto de inicio de esta dificultad tiene el mérito de haber sido bien detectado. Cuando lo aliento a precisar lo que sucede, esto es lo que me señala. Tengo demasiadas ideas que llegan al mismo tiempo y se enredan en mi cabeza. Esto me pone nervioso. Allí es cuando me empiezo a mover sin darme cuenta. No lo hago a propósito como creen mis profesores. Cuando le pregunto qué ideas son esas, no es muy claro en su respuesta, pero logra decirme que a veces tiene miedo a desaparecer, que cuando busca la respuesta a la pregunta, siente que todo se mezcla en él. ¿Cómo sale esta situación que lo inquieta? Haciendo lo que Sophie de Mijota llama un abandono del pensamiento. Acá hay un concepto, ¿ya? Vamos a ponerlo acá como argumento. Abandono del pensamiento. Abandono del pensamiento. ¿Pasó acá? Ah, escribí mal. Abandono del pensamiento. ¿Ya? Él me lo dice muy claramente. Tengo que parar con todo si insisto en continuar o si alguien quiere obligarme a que continúe mi trabajo. Cuando yo estoy nervioso, tengo la impresión de que todo va a estallar en mí. Entro en pánico y después siento odio, sobre todo hacia los que me hablan en ese momento y me dicen que todo me da lo mismo. Él me lo dice muy claramente. Tengo que parar con todo si insisto en continuar o si alguien quiere obligarme a que continúe con mi trabajo. Ya estoy nervioso, tengo la impresión de que todo va a estallar. Ah, aquí repetí lo fui transcribiendo, lo repetí. Ya. ¿Cómo reconciliar a Kevin con el pensamiento? Acá tenemos otra sección. ¿Cómo reconciliar entonces a Kevin con el pensamiento? ¿Cómo lo va a hacer? A este chiquillo que le cuesta también aprender, pero no porque sea inteligente, no poco inteligente, sino que porque tiene frenos para aprender. Dice la primera, enriquecer sus representaciones y darle mayor seguridad. Si cada vez que intenta comprender un problema matemático o darle sentido a una lectura choca con elementos inquietantes o caóticos, en vez de reflexionar va a continuar agitado. Será necesario entonces ayudarle a construir un mundo interno un poco más rico y seguro sobre el cual apoyarse. Ya, ahí vamos a poner acá. Construir un, vamos a poner acá, construir un mundo interno. ¿Ya? Construir un mundo interno. ¿Ya? Será necesario entonces ayudarle a construir un mundo interno un poco más rico sobre el cual apoyarse. Pero ¿cómo lograr eso con un niño tan limitado en su forma de expresión y capacidad de autocuestionamiento? ¿Cómo se puede lograr eso con un niño que lo único que pide es que lo dejen en paz? Para mí, el procedimiento más natural, pero también esencial, capaz de darle cabida a las formas de ayuda, será el nutrirlo culturalmente. ¿Ya? Eso es parte de la tesis. ¿Ya? Nutrición cultural. Nutrición cultural. Nutrición cultural. ¿Ya? Con un objetivo, ayudarle a que pueda poner palabras en un relato a un exceso de emociones, las que lo desajustan desde el momento en que se ve enfrentado a una duda. ¿Ya? Nutrición cultural a través de las palabras. A través de las palabras. ¿Ya? Para darle fuerza a este alimento cultural y hacerlo más interesante, le leeré en voz alta historias sacadas de los cuentos o de relatos fundadores de las religiones que nos hablan de las grandes inquietudes y preocupaciones humanas. Énfasis en los relatos. ¿Qué tipo de relatos entonces? Fundacionales. Mitos, esos son los mitos. ¿Ya? Para que este alimento surja efecto, será necesario interesarlo y reconciliarlo con la escucha, perdón. Esto me llevará a escoger, en primera instancia, la lectura en voz alta de los textos cortos, fáciles de entender y portadores de las angustias más arcaicas, como los cuentos de los hermanos Grimm. Fue al cabo de unos 10 encuentros que logré sentirlo reconciliado con la escuela y le presenté entonces a Hermes. La segunda, entrenarlo para que entre en el procedimiento reflexivo y lo utilice. Vamos a ver acá.
Me parece que me salté una. Así que vamos a poner acá. Vamos a poner más atrás, acá. Más aquí. Ya, después le vamos a arreglar la letra. Con el paso de los años, Kevin fue desarrollando una rigidez mental y un funcionamiento en asociación inmediata. Ya, vamos a poner eso como argumento. Rigidez mental y asociación inmediata. ¿Ya? Dice acá, lo que le permitió escapar del tiempo suspendido, con el paso de los años Kevin fue desarrollando una rigidez mental y un funcionamiento en asociación inmediata, lo que le permitió escapar del tiempo suspendido, tiempo indispensable para el pensamiento. Y no será por arte de magia que logre cambiar esta disposición. Será necesario entonces proponerle ejercicios que lo ayuden a conseguirlo. La mejor manera de hacerlo es entrenándolo con el material que aporta el alimento cultural para que logre expresar, con sus propias palabras, las grandes ideas de un relato que lo hayan hecho sentir interpelado en sus prejuicios e inquietudes. Sobre esta base, este ejercicio contribuirá también a enriquecer su mundo interior y lo ayudará a referirse a él. ¿Ya? Esto es muy importante, porque ya estamos atacando el problema. Lo voy a dejar acá en cuanto a la tesis, para después analizarlo mejor. Reconciliación con el pensamiento gracias a Hermes. Vamos acá. Reconciliación entonces con el pensamiento. ¿Cómo lograrlo? Es aquí donde Hermes, aportándonos su valiosa ayuda, gracias a los cuales estamos avanzando desde hace un año. En cada uno de nuestros encuentros le leí 2 episodios del libro escrito por Muriel Sachs, titulado La telenovela de Hermes. A Kevin le apasiona esta historia, que le permite entregarse a una actividad que antes no sabía llevar a cabo, construir imágenes en su mente con las palabras que escucha. A comienzo de este año, me dijo, vamos a poner eso como premisa, está muy interesante. ¿Ya? Aprender a construir imágenes con la mente. ¿Ya? A comienzo de este año me dijo, es lamentable que no haya una película sobre Hermes, realmente me gustaría saber si es como me lo imagino. Me gustaría también ver el Olimpo con sus fuentes de ambrosía, me cuesta entender dónde están ubicadas. A pesar de esta dificultad, y para mostrarme que es eficaz en el ejercicio, una vez terminada mi lectura de aproximadamente 10 minutos, me dibuja orgulloso una pequeña historieta para demostrarme que entendió perfectamente bien la sucesión del relato. Posteriormente discutimos sobre aquello, que lo sorprendió, lo cuestionó, lo molestó. Y Dios sabe que en la mitología griega hay y en la tierra son muy encargados de que nazcan los primeros actores del mundo, evidentemente haciendo el amor. Hasta allí nada sorprendente, se trata de mitología. Pero sucede que el cielo es hijo de la tierra, cosa que chocó mucho a Kevin. Se tranquilizó a sí mismo, diciéndole que, por esta razón, había sido castigados, poniéndolo en el mundo a niños discapacitados. Hablaba de los cíclopes y de los gigantes con 100 brazos. Por el contrario, el que un hijo quisiera matar a su padre, como Zeus y Cronos, le pareció bastante más legítimo. A los viejos a veces no les gusta que los jóvenes les quiten su lugar, pero definitivamente Urano y Cronos quieren impedir que sus hijos vivan. Eso es más grave. Ese Dios joven con el que Kevin se identifica es lo opuesto a alguien impedido a pensar. Todo lo que realiza lo lleva a observar y autocuestionarse para intentar comprender. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, nos quedan 2 minutos nomás. Nos queda muy poquito, no alcanzamos a terminar de leer, pero no sé qué les ha parecido hasta ahora el ensayo. ¿Les ha gustado? ¿Se han sentido identificados con el personaje? ¿Mm? A ver, veamos qué nos dice el chat acá. Está bueno, dice Natalia. Ya, se los voy a subir entonces a las clases, se los voy a subir a la clase de acá, pero que ustedes terminen de leerlo, ¿ya? Sí, sí, porque le está hablando a ustedes, jóvenes, sobre las capacidades de leer y de aprender, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo entonces el ensayo? De que ustedes tienen todas las capacidades, pero el problema es que se distraen mucho, ¿ya? Que no cumplen, por ejemplo, cierta disciplina para pensar,
Y a su vez también les dice que muchas veces creen que no tienen las capacidades, pero las tienen, las tienen. Lo que tienen que hacer finalmente es como más interesarse y aprender a construir imágenes desde las palabras, ¿ya? Muy interesante este ensayo, a mí me gusta mucho, lo encuentro súper didáctico, súper ilustrativo de las dificultades que tienen los estudiantes, pero a su vez también el cómo se pueden ser superadas. Yo sé que a veces las clases son un poquito complicadas, un poquito lentas, sobre todo esta que tuvimos que hacer un análisis, ¿ya? Tuvimos que ir eligiendo entre argumentos, premisas y tesis, pero la vamos a continuar la próxima clase en este mismo punto, ¿ya? Para terminar este análisis de este ensayo en particular y asignarles a ustedes algunos otros ensayos para que puedan hacer este mismo trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el futuro ustedes puedan lograr hacer un ensayo, pero lo primero para poder lograrlo es saber aprender y saber analizar uno. ¿Bien? Nos vemos entonces. Nos vamos a ver la próxima semana y les voy a subir este material. Ya. Nos vemos. Adiós. Adiós.